Eh, Creo que tendrías que abrir tu micrófono. Sí, y ya lo las había redes. abierto, pero no sé qué pasó. a ver si. Una pregunta, ¿escuchan a la otra Violeta? Hola, hola, ¿me escuchan? Ay, ya me escuchan. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, teníamos acá un problema con el audio. Bueno, vamos a iniciar. Gracias a Ana. Muchas gracias también a todos los que están aquí de manera presencial y a los que nos están siguiendo a través de Zoom. Muchísimas gracias. Tienen que silenciar todos, ¿no? Todos, todos. Vamos a poner Sí, hay algunos que Se está retroalimentando el sonido. no es silenciar el Zoom, sino poner el volumen en cero. Sí. Allá. Sí, no voy para allá. Entonces, ¿tú les dices? Sí. Bueno, vamos a nada más a hacer un cambio de posiciones aquí en la distribución del, del- de la sala. Y bueno, recordarles también que cualquier duda o comentario lo podemos también hacer en el chat. Ahí la presentación. Ya, es un espacio eh, de discusión también. Sí, pero ahí va. Aquí yo voy. Muy bien. ¿Dónde está abierto el micrófono? Pues muchísimas gracias. Perdón por los problemas técnicos que hemos tenido, pero vamos a iniciar con la presentación y ustedes ya están viendo en pantalla. Quisiera hacerlo un poquito más grande aquí. Perdón. Ya están viendo en pantalla el texto que vamos a abundar en esta sesión, que es de Corina Rodríguez Enríquez, y es un texto que denomina Economía y Economía del Cuidado, conceptuales para el estudio de la desigualdad. Sí, disculpen. En pantalla. Y bueno, voy a iniciar con la primera diapositiva. ¿Cuál es Se la escucha estructura? Y ahorita regresaré nuevamente a ella, viendo el contenido de la publicación de la doctora Corina Rodríguez. La estructura está dividida en 4 partes, en lo que es el aporte de la economía feminista a la economía, ya en sí lo que es la economía del cuidado. Y un tema que nos parece muy importante en el área es cómo a partir también de esta economía del cuidado, de esta organización social del cuidado, como la va a nombrar Corina y otras autoras, pero aquí haciendo alusión a ella, vendrá una reproducción de una situación de desigualdad muy importante, que eso es parte de lo que nos interesa a nosotras aquí abundar, ¿no? Y lo otro, pues, es ya la conclusión del texto. Bueno, aquí les estoy poniendo en pantalla quién es Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista egresada de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, la sede argentina, y bueno, es una especialista que se ha dedicado a trabajar de lo que es desde la economía feminista, la economía del cuidado, pero ha abundado también en el tema del mercado laboral y la pobreza y la distribución del ingreso como consecuencia también de esta división
bueno, ya veremos, ¿no? Una división social, una división sexual, pero una división social del cuidado muy, muy particular que ha llevado a una situación también de empobrecimiento de las mujeres, ¿no? Una situación de desigualdad hacia este sector y una distribución también del ingreso muy particular hacia este sector a partir de estas realidades que ya va a analizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Aquí les pongo algunas o aquí retomo algunos otros trabajos que también ella ha elaborado, ¿no? Como esto de voces desde las economías feministas, resistencias, arraigos y cuidados, que también eso es parte de los trabajos que ha ido desarrollando la doctora Corina Rodríguez y que, bueno, siguen esta línea que decíamos hace un momento. Y en este sentido, de la estructura del texto, ¿no? De las secciones es parte de lo que ella ha venido trabajando, ¿no? Como desde una crítica a la economía ortodoxa, y donde, bueno, hay un predominio incluso del hombre, del homus económicos, pero del hombre, ¿no? Y ahorita lo estaremos, pues bueno, ella parte, y es así también como está estructurado el texto, ¿no? Primero, lo que es la economía feminista, de ahí el concepto de economía del cuidado, y un tercer tema, esto, la organización del cuidado como determinante de la desigualdad y las implicaciones para la política pública, que sería el punto 4 de cómo está dividido este artículo que estamos aquí analizando, ¿no? Y bueno, lo primero que hay que comentar, que esta economía feminista es parte de esta corriente o es parte de la corriente de la economía heterodoxa, ¿no? Del pensamiento heterodoxo, y se hace una crítica importante, ya lo estaba diciendo hace un momento Ana, ¿no? A lo que es la teoría neoclásica. Eso me parece interesante, pero desde otra perspectiva, no en la crítica que hacemos de la racionalidad o de, no, más bien aquí lo que se denuncia es este sesgo androcéntrico de esta mirada que da la teoría neoclásica, y de esto de la racionalidad del hombre económico, ¿no? O sea, se mete con el tema de la racionalidad, pero desde el punto de vista de cómo se centra, ¿no? Además del sesgo androcéntrico, sino también en poner al hombre económico como el ser, digamos, racional en esta lógica, ¿no? Además, ella misma señala que en esta teoría neoclásica, en la crítica que ella hace, pues no se considera que vivimos en un mundo racista, xenófobo, homofóbico y sexista, ¿no? O sea, no se considera ninguno de estos elementos, decía Ana, de la reunión que se tuvo el fin de semana. Por supuesto, pues que no se consideró este tema de la economía feminista, ni de menos de la economía del cuidado, y estos elementos, pues, que están aquí, pues, mucho menos. Y bueno, una discusión que se va a poner aquí en el centro como parte de esta economía feminista no es la reproducción del capital sola, sino lo que es la reproducción de la vida, ¿no? Ese es uno de los elementos que a mí me parece muy, muy importante. Incluso ahí está subrayado, ¿no? No tiene una pretensión aséptica de describir esta realidad, sino un objetivo político de transformar esta pobreza que decíamos al principio, estas desigualdades que va gestando esta división del cuidado que se va cargando, ya ahorita iremos comentándolo, en las mujeres, ¿no? Entonces, en síntesis, el texto aborda la economía feminista haciendo una énfasis en lo que es la producción, pero también en el tema de la reproducción, ¿no? Estudiamos mucho la parte de productiva, la parte circulatoria, pero también incluso en la crítica de la economía política, pero dejamos de lado, incluso en la crítica de la economía política, lo que es la reproducción, ¿no? Lo que ocurre en los hogares, la gestación, la preparación de la fuerza de trabajo, que será muy, muy importante también para el proceso productivo, que eso es lo que va aquí a debatir de una manera muy interesante Corina. Y bueno, pues también se analizan estos conceptos de manera importante, lo que es la división sexual del trabajo, la organización social del cuidado y, bueno, ya en específico este tema de lo que es la economía del cuidado.
y en específico, pues el trabajo del cuidado, cuál es la función que cumple en la economía capitalista. Y bueno, pues cumple un papel muy importante porque volvemos aquí a retomar esto. Es desde este trabajo del cuidado no reconocido, no remunerado, donde se va a reproducir la fuerza de trabajo que va a ser esencial, es la que va a crear el valor, pero hay digamos, si lo pudiéramos poner así, un valor previo que se está gestando desde los hogares y que no es reconocido y al contrario es invisibilizado, ¿no? Y ella lo que dice aquí es que permite que el capital, ¿no? Disponga todos los días de trabajadores y trabajadoras. Y sin este cuidado, pues simplemente la economía no podría reproducirse, sino este trabajo de cuidado, sin esta economía del cuidado. Y bueno, esto pues no se toma por el análisis económico convencional, queda invisibilizado y bueno, pues las economistas, ¿no? Las economistas feministas, muchas de ellas marxistas, pues empezaron a visibilizarlo desde hace ya varias décadas y bueno, aún sigue una fuerte disputa si revisamos incluso varios de los planes de estudio que hay y algunos recientes sobre economía, pues prácticamente esta economía del cuidado pues sigue siendo invisibilizada, o sea, no solamente en los espacios domésticos, sino también en lo que es ya la carrera de economía y en la ciencia económica, siendo, ¿no? Como dice la autora, que es uno de los elementos centrales donde se reproduce esta fuerza de trabajo. Pero aquí hay otro elemento que a mí me parece muy importante y que se empezó también a conocer más una vez que gana la Premio Nobel de Economía hace 3 años, una mujer, Claude Goldin, el Premio Nobel, ella como primera mujer, ¿no? ¿En dónde cae la mayor parte? Sí, como primera mujer, sí. No, Sí, sí, como primera, no, como única mujer, sí. Las otras que han ganado premio Nobel la ganaron junto a hombres, pero como única mujer, ella es la primera, ¿no? Y perdón, es que aquí me está diciendo el doctor Barkin que no, y sí, eso estamos completamente seguros. Hay otras economistas, 4 economistas antes que Claude Goldin, pero como única mujer es ella, las otras mujeres han ido acompañadas con hombres. Y bueno, una situación importante que ella resalta es cómo esta actividad del cuidado y de economía del cuidado se centra en las mujeres principalmente. Y bueno, no hay un trabajo ahí compartido, sino son en ellas donde cae esta labor. Pero hay otro elemento, es en el espacio doméstico también donde se centra y no en el espacio público, que ese es otro de los elementos que también muy importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de una esfera insisto, desde los análisis económicos tendremos que retomar de manera como muy importante en el sentido de que no solo nos centremos en la parte productiva y circulatoria, sino qué es lo que acontece previamente esta esfera reproductiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que dice también ella ya haciendo como una síntesis, esta transferencias en términos, digamos, de valor. Dice, existe una transferencia desde el ámbito doméstico hacia el ámbito de la acumulación del capital, otra vez sin que sea reconocida, pero tampoco sin que sea remunerada económicamente para las mujeres, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y bueno, partiendo de estas dos ideas de la economía del cuidado como parte de esta economía feminista y esta crítica a la economía ortodoxa y situando en esta economía heterodoxa como la plantea Corina Rodríguez. Bueno, aquí ella también retoma de cómo hay una construcción social, ¿no? Y ahí nos acordamos de Simone de Beauvoir, ¿no? De la construcción del segundo sexo. Y también en esta parte de esta creencia de que las mujeres son mejores cuidadoras que los hombres, ¿no? Que tienen un gen o una capacidad ahí, y no, ¿no? O sea, lo único que tenemos distinto, pues es que podemos dar a luz, bueno, el proceso reproductivo
y lo otro es amamantar, pero lo demás no, ¿no? Pero entonces existe una construcción, un constructo social de que es a la mujer a la que le toca y la que lo puede hacer mejor, ¿no? Esa también es una construcción social y por eso decimos, pues nos acordamos de Simone de Beauvoir. Y bueno, entonces esto es más bien responde, dice ella, a estas relaciones patriarcales de género, ¿no? Y entonces ella dice, esto va constituyendo también este constructo social y esta pues organización social del cuidado va construyendo desigualdades. Y claro, pues quién es la que en este caso, sobre quién recae estas desigualdades, quién es la que tiene que dedicar o la que dedica mayor tiempo, no que tiene, ¿no? La que dedica mayor tiempo a los cuidados, pues de la familia, de los hijos, de los adultos mayores, de las personas discapacidad, bueno, con otras capacidades. Bueno, entonces son las mujeres, ¿no? Principalmente, y ahorita al final retomaremos algunas de las estadísticas de nuestro país, ¿no? Corina, en un contexto de América Latina y en Argentina va haciendo este análisis, pero entonces dice que esta situación, esta organización social del cuidado, pues además de ser injusta, aquí nos metemos con la parte de justicia y de injusticia económica, es injusta otra vez, ¿no? Porque ha recaído sobre un solo género y sobre y no solamente sobre los hogares y no en el espacio público. Y entonces se van constituyendo desigualdades y va gestándose también una situación de pobreza en el sentido de que las mujeres, al tener que dedicar más tiempo a cuidar en los hogares a la familia, y hacer estos quehaceres domésticos, bueno, renuncian, ¿no? Renuncian o no pueden, ¿no? Acceder al espacio laboral como lo hacen los hombres. Y lo otro que también ella señala de manera importante, pues también repercute ya quienes tienen esa opción a nivel salarial también, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que vemos y que vivimos, pues las mujeres y varias mujeres trabajadoras, pues cuando se enferman los hijos, ¿quién tiene que faltar al espacio laboral? Pues por lo general las madres, ¿no? La mujer es la que tiene que, no quiero decir que estoy diciendo que el hombre no lo hace, pero las estadísticas dicen que son las mujeres, no solamente en términos apabullantes las que hacen mayor trabajo de cuidados, sino también las que tienen, y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Cuando se dio la pandemia, las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo lo que nos mostraban era que las mujeres fueron las que dejaron de trabajar para ir a cuidar a los hijos en estos espacios de los hogares, ¿no? Y bueno, entonces esto lleva a una repercusión en los ingresos y también, vuelvo a decir, en la situación de lo que es los espacios también laborales, ¿no? Hay una limitación de ellas en este sentido y por eso decimos también es muy, muy interesante lo que va a ocurrir, y dice ahí también esta Premio Nobel de Economía, una vez que las mujeres optan por la maternidad, qué va a pasar, ¿no? En términos de los estudios y en términos de la brecha salarial que se va a ir abriendo, ¿no? Entonces, esto prácticamente es lo que sintetiza, ¿no? Las mujeres que viven en hogares. Y luego, bueno, aquí hace también otro elemento o agrega un elemento importante, es hay una diferenciación también aquí de mujeres que viven en hogares con ingresos medios o altos, pueden adquirir, ¿no? Los servicios de cuidados. Eso es otra de las realidades, pero ella aquí insiste y en otros textos que esto no va a ser una realidad que van a vivir todas las mujeres, ¿no? Algunas mujeres de ingresos escasos, ¿no? Pues no van a poder tener esta posibilidad de pagar este servicio de cuidados, ¿no? Pero aún estas mujeres que viven en estos hogares de ingresos medios o altos, que pagan por estos servicios de cuidados, no se libran del cuidado que tienen que llevar a cabo también de manera cotidiana por lo general, ¿no? Entonces, esto va a ir generando estos contextos de desigualdad de una manera importante.
Y bueno, aquí en esta otra diapositiva que estamos viendo, ¿no? Esto de las presiones sobre el tiempo de trabajo de las mujeres puede ser superlativa, eso es una de las realidades que también vamos viendo, y eso lo que ella sintetiza es que restringe la realización de otras actividades pero ella hace énfasis en la vida económica, ¿no? Podemos hablar también de la parte de estudios, pero también en la parte económica. Y bueno, entonces concluye esta de la organización social del cuidado resulta en sí misma un vector de reproducción y profundización de la desigualdad, es lo que ella va a decir de manera en lo general en el texto, ¿no? Y aquí, para tejerlo también como parte de las realidades que vivimos a nivel nacional, por ejemplo, esta última encuesta que se publicó en noviembre de 2025, el 25 de noviembre, nos muestra, ¿no? El trabajo no remunerado de los hogares en 2024. Estamos hablando de un valor económico de 8 billones de pesos, ¿no? Y para que tengamos la dimensión de esos 8 billones de pesos, ¿qué significan? El presupuesto del año pasado fue de 9 billones de pesos, el presupuesto general de toda la nación. Entonces, más o menos dimensionamos que estaríamos hablando de casi, ¿no? El presupuesto total de egresos de la federación. Y entonces es un dato muy alto de este trabajo no remunerado del 2024, y que sería realmente uno de los sectores, si se contabilizara, ¿no? Su participación en el Producto Interno Bruto, que más estaría contribuyendo al Producto Interno Bruto. No se contabiliza. El INEGI. No, porque Fuente es el INEGI, pero El INEGI es el que hace la encuesta. Ajá, el INEGI es el que hace la encuesta y hace el cálculo, sí, y ya lleva varios años haciéndolo y es muy interesante, ¿no? Muy interesante esto. Entonces, ese es el último dato de noviembre de 2025. Y creo que puse la fuente, sí, aquí está, ¿no? El de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México. Y bueno, luego vamos viendo ya en términos generales de número de horas, qué es lo que Corina va explicando, ¿no? Por ejemplo, entre hombres y mujeres, cuántas horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en términos de porcentaje, ¿no? Las mujeres dedican el 73.8% en comparación con los hombres, solo el 26.2%. Ahí me parece que pues queda claro el número de horas que dedica hombres y mujeres, y lo otro es el valor económico. Mientras las mujeres estarían aportando el 72.6% de este trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, los hombres estarían aportando el 27.4%, ¿no? Eso también es parte de esta encuesta del INEGI que se publicó en noviembre. Y hay otro dato ya en términos de lo que sería hora a la semana, ya en términos de horas semanales, de totales según el sexo entre hombres y mujeres. Lo que nos dice la encuesta y que confirma también lo que señala la doctora Corina Rodríguez, ¿no? El 62% de las horas semanales las realiza la mujer, ¿no? Las mujeres, y solo el 26.5% está en términos porcentuales es el hombre. Ahora, aquí lo interesante en esta gráfica, y que la retomo para complementar la anterior, es el trabajo que se realiza, pero ya en el mercado laboral, ¿no? En el trabajo de mercado. Y que eso es lo que ella va diciendo, va constituyendo desigualdades y va constituyendo también pobrezas particulares o una situación de empobrecimiento de las mujeres. ¿Cuánto tiempo pueden dedicar las mujeres una vez que tienen que cubrir todos estos trabajos semanales
a lo que es el trabajo de mercado, que es, ya reciben un ingreso, pues solo el 35.8% en comparación con los hombres que pueden realizar, porque realizan menos trabajo doméstico y de cuidados, pues el 71.1%, ¿no? Esas son las estadísticas que está dando a conocer el INEGI, ¿no? Y bueno, aquí retomo, antes de pasar a un último mapa, retomo esto que fue pues una gráfica que estuvo circulando una vez que gana este premio Nobel de Economía Claude Goldin, como primera vez una sola mujer que gana un premio Nobel de Economía. Y lo que vemos es cómo el hombre y la mujer van caminando parejos, ¿no? Antes de que ella opte por la maternidad y después opta por la maternidad en la segunda imagen y ya después cómo ella baja, ¿no? Baja, tiene ahí a su hijo, luego ya el hijo crece, tiene que llevarlo a la escuela, cuidarlo y ya le es muy difícil a ella volverse a incorporar, ¿no? A este mercado laboral y por supuesto también a la situación de estudios. Y bueno, esto que también Claude Goldin sintetiza, que ella analiza 200 años de historia y muestra en 200 años cómo las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres no se van cerrando, sino permanecen y se van haciendo cada vez más grandes. Bueno, esto ilustra también bien aquí esto. Y bueno, concluiría antes de pasar la gráfica de conclusiones y tejerlo con el texto de la doctora Corina, poniendo también este mapa que elabora INEGI a partir de la encuesta, porque si vemos en este mapa, bueno, nosotros también en el área hablamos de la desigualdad en los mundos rurales, ¿no? De las mujeres que habitan los mundos rurales. Y bueno, aquí lo que vemos es que la mayor parte de las horas por persona a la semana del trabajo no remunerado en labores domésticas, ¿no? Se concentra en los territorios del sur, ¿no? No digo que no esté tan bien iluminado el norte y el centro, pero es en el sur. Y ya si analizamos de cada uno de los estados, ¿no? Resalta lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y ajá, los territorios rurales y de los pueblos indígenas. Y ya desglosando los datos, es ahí donde las mujeres viven una situación aún más complicada en términos de las horas que tienen que dedicar al cuidado y a las labores domésticas. Y también es otro dato duro que da INEGI, ¿no? Y entonces también queríamos traerlo acá, porque no solamente es hablar de la situación de desigualdad que viven las mujeres en los ámbitos urbanos o a nivel nacional, sino estas se agudizan en los territorios de los pueblos indígenas y en los mundos rurales. Eso es una situación que hay que comentarlo. Y bueno, lo otro que también nos parece muy importante es decir que ya es ahí una situación adicional del tema de economía del cuidado, que en los mundos rurales pues son las mujeres también las cuidadoras de los territorios, ¿no? Las grandes defensoras de esta madre tierra que también le es fundamental para la reproducción de la vida, ¿no? Sin el territorio pues no hay maíz, no hay frijol, no hay calabaza, no hay chile, ¿no? ¿No? Y entonces la reproducción de la vida, pues también ahí tendría un fuerte cuestionamiento, ¿no? Bueno, entonces todo esto ya para sacar la conclusión que hace Corina, yo quise agregar estos datos que nos servían para sustentar también lo que desarrolla muy bien la autora. Y lo que dice, bueno, como conclusiones, no estamos hablando de una crítica a un pensamiento ortodoxo y la emergencia también de un pensamiento heterodoxo dentro de la economía que pretende, ¿no? Poner en el centro y visibilizar, bueno, discutir ambos o discutir los géneros
pero visibilizar, ¿no? La dinámica económica y las implicaciones que tiene esta visión ortodoxa de la economía para la vida de las mujeres y para la reproducción de las desigualdades y de la pobreza que hay y que pervive aquí y en América Latina y en el mundo, como lo va a tratar Corina en este texto y en otros, ¿no? Y lo otro es que esta economía del cuidado, pues también actualiza este debate de economía feminista, que eso nos parece muy, muy importante y que en el sentido, en varios sentidos, ¿no? Uno, para visibilizar estas desigualdades, pero también para poner el énfasis en que la academia, ¿no? La academia, las escuelas de economía y en general las escuelas tendrían que estar retomando, bueno, estoy pensando, digo en general porque aquí hay varias administradoras también, ¿no? Tendrían que estar retomando o tendríamos que estar retomando también este tema, pues con mucha seriedad en el sentido de que no podremos superar también estas desigualdades si no tomamos este debate como propone Corina a profundidad, ¿no? Este debate de economía del cuidado dentro de este contexto de la economía feminista y bueno, pues que es un aporte conceptual, ¿no? Que explica el rol del cuidado en función del sistema económica, ¿no? Económico y pues no solamente, que me parece un avance muy importante de lo que es todo el debate en la división sexual, pero también en esta división que hay en términos de la división del cuidado, que ya es en lo que hará énfasis, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias y bueno, yo le doy la palabra a Anita. Dejo de compartir. Dar el link del video. Claro, no, claro, Por sí, se favor, los puedo. gracias. Sí, sí. Están silenciados. Pues muchas gracias por esta discusión tan interesante y que, bueno, yo recordaba esta consigna de lo personal es político, ¿no? Y llevar lo que sucede que cuando se hace una crítica, cómo este tipo de relaciones pues tienen como espacio el trabajo doméstico, que de cierta manera es un espacio privado y bueno, eso me parece un punto relevante en la discusión. Y también el tema de cómo la economía feminista, la economía de cuidado, no es solo un programa académico, sino también un movimiento político, que me parece que es un llamado muy importante que hace la autora, que lo retoma Violeta. Y bueno, hay algunos comentarios, bueno, en el chat, pero eran sobre técnicos. Invitarles si tienen algún comentario al respecto antes de iniciar o abrir la discusión al grupo. Vamos a dar paso al comentario de Alan Torres, ¿no? que preparó para comentar esta lectura. Entonces, bueno, adelante, Alan, para realizar el comentario y posteriormente abrimos la discusión a todas y todos. Sí, espero que se me escuche bien. En ese caso, pues agradezco la invitación que nos hicieron aquí al área de desigualdad. Manda. Ah, sí, en un momento. Bueno, es una disculpa. Sí, principalmente pues hacer unos comentarios respecto a la lectura. Me parece que es una lectura obligada para todas las personas que quieran estudiar sobre los temas de desigualdad y al menos es una desigualdad muy particular, que habla sobre las relaciones entre hombres y mujeres.
Este tema no es menor, al menos conocemos que muchas de las desigualdades que se han generado a lo largo de la historia, uno viene solamente de este proceso, digamos, político, social, sobre las maneras en cómo las personas pueden, digamos, tener mayor o menor ventajas cuando uno nace, sino más bien de esta relación que se dan entre las personas. Entonces, un tema particular que a mí me pareció muy interesante fue precisamente el concepto o la categoría analítica que tiene que ver con la desigualdad de género. Esa desigualdad de género me parece que es una cuestión no solamente, bueno, tiene un antecedente muy importante. Yo aquí logré localizar a una persona, perdón, a una investigadora de nombre Joan Scott. Esta persona fue, bueno, al menos por todo lo que pude encontrar de la información, pues fue un antecedente muy importante para las cuestiones de desigualdad de género. Al menos lo que logré entender en torno a esta situación es que precisamente hay una exclusión histórica en torno a las relaciones en torno a estas relaciones, pero particularmente en torno a lo que tiene que ver con mm, por qué hay por qué entre hombres y mujeres existe o quién determina estas situaciones. Aquí hay tres preguntas fundamentales, al menos de cuando empezamos a hablar en cuestiones económicas, y son pilares cuando nosotros tratamos de discutir estos temas. Primero, ¿quién y quiénes deciden como miembros de la sociedad qué tareas tienen que asignarle a cada persona? La segunda es cómo deben de asignarse estos recursos, qué personas y cuánto deben de tener. Y la tercera es bajo qué términos, bajo el esfuerzo individual de las personas, bajo sus habilidades individuales o en su caso en los deseos. Estos tres pilares me parecen fundamentales a la hora de cuando tratamos de contrastarlo con la lectura. Principalmente porque, bueno, el origen de la teoría feminista parte precisamente de esto. La pregunta, ¿por qué la exclusión de las mujeres y la experiencia cotidiana? ¿Qué sucede? ¿Quiénes deciden estas cuestiones de que las personas o las mujeres tengan estas cuestiones de sí decidir o determinar como un costo de oportunidad? Si prefiero cuidar a mi familia o en mi caso necesito ir necesariamente a tener cuestiones como laborales, académicas o cualquier otra. Esa es una, al menos cuando lo vemos reflejado en las cuestiones cotidianas, pues sí hay un costo. El costo, pues prácticamente algunas cuestiones, pues podría ser precisamente, tenemos menos tiempo, bueno, las personas tenemos o solemos tener menos tiempo para dedicarlas a otras cuestiones, o en su caso con los saldos, perdón, el sueldo que recibimos o las diferencias en el sueldo. Entonces, estas cuestiones me parecen que son importantes al menos abordarlo cuando hablamos de la desigualdad. Un tema también importante y que me gusta aquí enfatizar de la lectura es precisamente ese sesgo que menciona. El sesgo, no me acuerdo si decía sesgo androcéntrico. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ese sesgo que precisamente es por qué tenemos o por qué necesariamente buscamos el máximo beneficio posible en cuanto a las cuestiones económicas y no precisamente pues cubrir lo que tiene que ver con el ciclo humano de las personas. Es decir, de todas estas etapas, ¿quién se beneficia de esto? Pues todas las personas, hasta las nuevas generaciones que van saliendo, pues también son y se benefician de estas cuestiones. Los estudios recientes que se han realizado, al menos que yo pude localizar, uno es el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que realizan pues periódicamente estudios sobre la desigualdad, sobre la movilidad y otras cuestiones muy particulares. Al menos la que pude o la última información que realizaron fue un documento que sacaron denominado Cuidado, Bienestar y Movilidad Social en México. Y preguntamos, ¿quiénes cuidan a los que cuidan? ¿O de qué manera las personas pueden tener o cómo nos beneficiamos todas las personas? Y al menos hay un esquema muy bonito, no lo traigo aquí, no lo puedo proyectar, pero al menos se ve cómo las personas a través tanto jóvenes como niños y adolescentes, adultos y los adultos mayores se benefician del Sistema Nacional de Cuidados. Es un tema que está en la agenda pública y que hemos tenido pues avances, al menos en cuanto a en la normativa, bueno, en consideraciones aquí en México, pero sí es importante ampliar esta cuestión que tiene que ver con con la desigualdad. Solamente por concluir, hay investigaciones muy importantes que se han realizado en la universidad, aquí en la Universidad Autónoma,
aquí en Xochimilco, al menos desde nuestros compañeros de política y gestión social, que al menos algunos de sus trabajos son sumamente importantes y que tienen que ver con precisamente el tema de cuidados y también de las desigualdades de género. Yo los invito a revisar ahí algunos de los, digamos, investigaciones y trabajos de investigación que ha realizado nuestras compañeras y compañeros, porque eso es una cuestión muy importante. Entonces, pues los invito también a revisar ese reservo que tenemos aquí en la universidad para que los puedan dar dar un vistazo. Sí, justamente. Denominadas las idóneas comunicación de resultados, que son los trabajos finales que realizamos las personas que estamos aquí y que nos formamos, y que muchos de estos trabajos son importantes. Al menos denle una revisada, porque sí hay temas se, que suelen, bueno, al menos para la cuestión de cuidados es importante. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Y bueno, el toca ahora abrir la discusión a partir de lo que se ha comentado. Entonces, si alguien que esté en línea quisiera manifestar o expresar alguna idea al respecto de lo que se ha discutido ahora, bueno, nos gustaría mucho escucharles. O aquí en la sala, o aquí, de manera presencial. ¿No? ¿Alguien todavía? Ok, bueno, en lo que se animan por allá, les cedo la palabra al doctor David Barkin, quien está aquí a un lado, entonces lo voy aquí. Listo, maestro. Bueno, una de las cosas que a mí me encantaría ver cómo INEGI hace eso en comunidades indígenas, porque en las 9 comunidades con cuales estábamos trabajando en el proyecto que tuvimos en CONACYT, era muy claro la capacidad, el compromiso y la capacidad de las comunidades de vencer este problema ah, del sesgo que está identificado aquí en el capitalismo. Las comunidades tenían compromisos muy claros en redistribuir las labores de cuidado, pero las labores de cuidado en nuestro trabajo incluía cuidado del territorio, que no está mencionado. Sí, sí lo mencioné. Perdón. Entonces, uno de los elementos fundamentales es la organización social del concepto de persona. Entonces, yo no sé, yo supongo que básicamente no encuestan a las comunidades indígenas en INEGI para esto. Lo digo por la dificultad de hacer la encuesta en estos tipos de comunidades y probablemente la reticencia de las propias comunidades de participar en este tipo de estudios, pero sería muy interesante. Tú, entonces te planteo la pregunta, ¿tú tienes alguna idea de la capacidad de INEGI de resolver este problema, de atender esta diferenciación? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Ah, Este, pero hay otra cosa.
es ser una de las personas que está colaborando con nosotros, que está aquí en la UAM de licencia sabática, que es Erika Carcaño. Ha dedicado muchos años de trabajo académico a examinar este problema y atender a través de la economía ecológica radical a este tipo de preocupaciones. Gracias. Voy a ceder la palabra a mi colega Claudia Díaz y posteriormente a Giovanna Valenti. Entonces vamos a tratar de hacer la comunicación desde sus lugares y si no se escuchara bien, pues ya nos movemos. Entonces, bueno, adelante. Gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Mil gracias, Violeta, por tu presentación. Y bueno, tú que conoces con mayor profundidad el trabajo de Corina Rodríguez, a mí me parece que en el centro de los planteamientos está, digamos, el enfoque de reproducción de la vida frente al enfoque de reproducción del capital. Creo que sería importante ahondar en eso, y saber pues por dónde siguen o continúan trabajando esta parte. A mí, cuando hablamos de reproducción de la vida, no dejo de recordar, nada más que ahorita se me fue el nombre de quien lo escribió, pero este famoso escrito que se hace en el siglo XIX, cuando un presidente de Estados Unidos quiere comprar tierras a una comunidad indígena, ¿no? Y cómo rescata pues el valor de la tierra y de la vida, etcétera, ¿no? Y creo que es muy importante conocer las estimaciones económicas de la contribución desde los cuidados. Sin embargo, hay dos cosas que me llaman la atención o que creo que se tendrían que trabajar con más, no sé, profundidad, porque también recientemente salí en las redes sociales un esquema en donde decía, bueno, mientras los hombres van de su casa al trabajo y hacen 200 horas de trabajo, no recuerdo exactamente, decía, las mujeres van de su casa, llevan al niño a la escuela, van a la farmacia, le llevan comida a los papás, al supermercado, resuelven 50 cosas antes de llegar al trabajo. Entonces eso triplica el trabajo que se hace, aunque estés en el ámbito laboral. O sea, tú sigues haciendo doble y triple, y esto también se ha estudiado. Creo que debería de estudiarse más todavía. Y en ese sentido, creo que hay efectivamente, esta parte de los cuidados se ha dejado para la parte de la vida privada, ¿sí? Pero también impacta a la vida laboral de las mujeres y de las personas en general. Recuerdo mucho una entrevista que hicimos, recientemente salió un libro en donde participamos Anita, Angélica y yo, en donde una de las investigadoras decía, no, pues sí, para los hombres es bien fácil, no aceptan ningún puesto de gestión, o poquitos aceptan un puesto de gestión, se van a su trabajo, no me molesten, yo quiero escribir y lo demás no les importa nada, mientras que una mujer tiene que ver cómo se las arregla con los hijos, con los papás, con toda la gente a la que cuida, resolver las cosas en la casa y además hace gestión en la universidad, ¿no? Entonces, y es rectora. Sí, entonces ahí dices, el desbalance es tremendo, ¿no? Y estos son costos que asumen muchas mujeres. Pero más allá y bueno, me parece importante también lo que pone la autora, las relaciones patriarcales de género, que han condicionado una evolución de esta manera. Pero me preocupa también la parte de si la solución es construir espacios públicos para las personas de menores ingresos, cuando se habla de que las familias de ingresos medios y altos pues tienen personas a los cuidados. Porque yo volteo a ver a las sociedades más colectivistas o con mayor sentido de comunidad, en donde el cuidado no es solamente de una persona o de una casa, el cuidado es más colectivo, comunitario, y se le apoya tanto al cuidador como, como al que requiere los cuidados, ¿no? Entonces yo digo, pienso, por ejemplo, en el modelo norteamericano, en modelos europeos, donde, bueno, pues los adultos mayores, pues se llevan a un lugar donde ya no den
lata, ¿no? Donde no se les vea porque pues la gente está tan ocupada trabajando y produciendo que no tiene tiempo para cuidar. Yo digo, realmente nosotros como sociedad, o una de las cosas que yo valoro como sociedad, es que nos hacemos cargo de nuestra gente, ¿no? De nuestros abuelos, nuestras tías, nuestros primos, etcétera. Creo que eso nos humaniza. Entonces, a mí como que generar espacios públicos para hacer esta tarea que es de reproducción de la vida, eh, no sé, eso me cuesta un poco de trabajo. Creo que ahí se tendrían que pensar soluciones, apoyadas por las políticas públicas, por supuesto, sobre todo para los estratos más desfavorecidos. Pero creo que hay experiencias en comunidades que nos muestran que es posible mantener o sostener esta economía de reproducción de la vida frente a la otra sin desplazar del ámbito privado o comunitario el cuidado al ámbito público, porque en el ámbito público se despersonaliza, se medicaliza y ahí tenemos otro tipo de problemas muy grandes también, ¿no? Entonces, creo que también acá requerimos que los espacios de trabajo, los espacios empresariales, los espacios universitarios generen también este tejido comunitario para sostener este tipo de cuidados, ¿no? Más que tornarlo como espacios, digamos, a mí Como esto las de guarderías, espacios pues. públicos se me hacen así como espacios, tipo de un asilo de ancianos y esas cosas, que serían impensables en ciertas comunidades, no solamente en México, en otros países también, ¿no? Pero muy interesante, creo que Sí, son muy muchas cosas interesante. para pensar. Gracias. Este, gracias, Claudia. Está en la lista Giovanna y hacemos una primera ronda y posteriormente vamos con Margarita y hay unos comentarios aquí en el chat que me gustaría leer después de la intervención de Giovanna. Entonces, adelante, Giovanna. Bueno, muchas gracias, Violeta, por tu exposición muy completa y pues nos hace pensar en, en mucho y incluso en muchos incluso resultados que tenemos de investigación o en textos y reflexiones que tenemos. Yo, yo tengo, digamos, la reflexión de, por ejemplo, en el caso de o sea, quiero empezar como a nivel, digamos, de representación nacional, digamos, de datos y de estadísticas, me parece muy importante cómo la realidad siempre presenta como problemáticas que se acentúan y se sobre reproducen, ¿no? Es decir, son las mujeres de los hogares más desfavorecidas, aquellas que justamente están, digamos, sosteniendo estos elementos, esta reproducción, o sea, estas labores que a su vez contribuyen a la reproducción, pero que a su vez acentúan lo que es la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces, eso me llama mucho la atención y hay datos. Yo, por ejemplo, en el trabajo de CONALEP que sí, que yo hice, justamente las estudiantes mujeres, primero eran justamente aquellas que estuvieron más expuestas a cuestiones socioemocionales, y ahora, por ejemplo, en el estudio en la encuesta de egreso, de pregreso que hicimos en 2025, fíjate, el 30% de los que estaban por concluir que estaban concluyendo sus estudios en total, de ese 30% eran mucho más los hombres los que tenían trabajo que los que no tenían, que las mujeres. Y evidentemente eso todo, digamos, va generando toda esta
problemática de cómo vas teniendo backgrounds en contra al entrar al mercado laboral Exacto. y cómo eso evidentemente te va generando problemas en tu trayecto. Entonces, ese punto y es, bueno, ¿por qué en una situación en donde todos tienen 3 años de estudios de educación media superior, son los hombres los que han trabajado más? Y ahí lo que habría que, justamente creo que ya, digamos, es un poco preguntar, ¿por qué por qué no trabajaban esas mujeres? Es decir, si era por una cuestión de también, digamos, familiar, de que los padres no los dejaban, o sí, porque hay muchos elementos que intervienen, que no son solo, digamos, una cuestión de oportunidades en el mercado laboral, sino, digamos, de creencias, valores, etcétera, que existen y que creo que es importante recuperar. Entonces, creo que estos datos que vamos teniendo a nivel macro, con un nivel de representatividad nacional, es siempre importante, digamos, ir combinando con estudios más quali, más focalizados, que nos vayan dando también elementos de la diversidad, digamos, digamos, de esta desigualdad y dentro de esta desigualdad, como señalaba David Bertin, hay algunas comunidades en donde está presente esto, pero yo creo que también hay otras tantas en las cuales no están. Y creo que además hay que ver también la otra parte, que es, además de estas zonas rurales ricas en cultura, en experiencias, toda esta parte urbana marginal, que es donde creo que se van acentuando pero es mi hipótesis, pero habría que justamente ligándolo a territorio, como hay todas estas zonas urbanas que justamente lo que están haciendo es acentuando las desigualdades. Entonces, me interesó mucho, me hizo pensar, y fíjate que también hay un elemento que creo que es importante, que me viene a la mente y lo quiero decir, aunque a lo mejor me van a criticar, pero fíjense, digamos, mi hipótesis es que hay espacios, ¿sí?, en los cuales esta reproducción de la desigualdad y todos estos elementos, la brecha se va cerrando y otro en las que persiste o se acentúa. Y fíjate que hay una tesis que dirigí de una estudiante que hizo un trabajo sobre mujeres egresadas de ingeniería de la UAM. Y me llamó mucho uno de los resultados, fíjate, que fue, porque ella lo que planteó es como la desigualdad de género, ¿sí? O sea, con este enfoque, lo que hace es que las mujeres no ocupen, sobre todo en ingeniería, que es una es muy masculinizada, no ocupen puestos de dirección y de decisión. Y lo que salió, uno de los hallazgos, es que las mujeres ingenieras egresadas que sí habían tenido oportunidad de llegar a puestos altos de decisión, sin que pesara tanto el origen sociofamiliar, y eso es a nivel, digamos, cuanti-quali, son aquellas que trabajaban en las grandes empresas. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Que es, digamos, que justamente, digamos, en estos espacios puede haber muchos problemas, pero en estos espacios toda esta cuestión de la perspectiva de incorporar la perspectiva de género, y en estos, fíjate, y extrapolando a estos espacios que menciona David, de estos espacios comunitarios, ¿sí?, en donde sí está presente la problemática y la importancia de darles oportunidad a las mujeres. Qué curioso, o sea, qué curioso que en dos polos tan diversos, tan heterogéneos,
hay, digamos, se está tratando, o sea, se están tomando medidas y existen mecanismos para reducir la brecha. Pero mi reflexión aquí es, ¿y qué va? Y desgraciadamente lo que tenemos en el país es una economía de informalidad donde tenemos más del 55% de nuestra, digamos, de las oportunidades de trabajo. Así es. Y ahí, digamos, evidentemente, seguramente, es donde más se reproducen estas. Claro. Y ahí es, o sea, digamos, o sea, está bien, vamos a llegar a explicaciones, pero ¿qué se puede hacer en términos de políticas públicas? Porque, digamos, por más que hay evidencia y las cifras y la evidencia te lo muestra, yo no siento ni que haya la percepción en la sociedad de esto más generalizada, pero tampoco lo siento en términos de una agenda pública o una agenda gubernamental. Entonces, como que lo vamos agarrando así, bueno, sí, cuidados, ahora en la Ciudad de México, y luego acá y allá, pero no es algo que de verdad es muy, o sea, las cifras o sea, los datos que mostraste son muy poco alentadores, la verdad. O sea, tenemos una sociedad ya déjate de la reproducción del capital, la reproducción y sobrereproducción de la desigualdad social. Ese es o sea, ese es el punto. El punto es cómo parar, o sea, cómo hacer un alto o no, o digamos, no sé si alto, no sé cómo llamarlo, y tener estrategias que evidentemente son de mediano y largo plazo. Ese la verdad que es muy dramático porque mientras tú presentabas, yo justamente veía a nivel de jóvenes de 18 años, ¿sí? Jóvenes que ya terminaron su educación media superior, cómo está presente lo que mostraste. Fíjate, jóvenes de 18 años que ya concluyeron la educación media superior. Hay toda, o sea, ahí vas tomando. Entonces, pues, qué importantes son estas reflexiones y cómo podemos justamente, pues a nivel de formación, ya déjate, digamos, yo ya de influencia en políticas públicas, no sé, pero de formación, ¿cómo podemos transmitir esta problemática de manera de que seamos cada vez más conscientes de ello? Sí, sí, sí. Gracias, Giovanna, es muy interesante. Bueno, son diversas las opiniones, inquietudes manifestadas. Vamos a seguir, entonces le cedería la palabra a, a, a Violeta y una vez que termine Violeta, abrimos una segunda ronda de intervenciones. Adelante, Violeta. Muchísimas gracias. Es un tema apasionante y además un tema muy importante, ¿no? O sea, estaba pensando ahorita que hablaban ustedes, por ejemplo, ¿cuántos rectores hemos tenido en la UNAM? ¿Y cuántas rectoras? ¿O cuántos rectores generales hemos tenido en la UAM? Pero bueno, pensando en la UNAM, que es una institución que tiene, o cuántas mujeres del Sistema Nacional de Investigadores hay de nivel 3 o eméritas, y todo eso vamos viendo, ¿no? Que las brechas de desigualdad pues también se van visibilizando en esos espacios. Pero no solo eso, también, por ejemplo, otros análisis que hemos empezado a hacer y que van respondiendo a esto que ustedes comentan. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una situación de genocidio. ¿A quiénes se les ha asesinado más? A las mujeres y a los niños, niñas. 70% dice la ONU son mujeres, niños y niñas. O sea, entonces no, en el genocidio en Gaza. Entonces, esa es una situación. Y la situación es quiénes sufren más
la cuestión ya hablando de la guerra en general, pues las mujeres, ¿no? O sea, entonces también esa es otra de las realidades. Digo, y lo comento porque a lo mejor nosotros podemos ahorita hablar de nuestro país, de la academia, de las zonas urbanas, de lo rural, pero también estamos en una situación mundial sumamente delicado y donde la situación de las mujeres es también muy importante. Sé que es otro tema, pero son ellas las que están viviendo una situación de mayor violencia hacia esto, ¿no? Entonces, que son otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, bueno, eso como punto de partida. Y bueno, lo primero iré con lo que decía el doctor Barky, ¿no? Que hay, y que también Giovanna lo retomaba, que hay espacios donde hay lugares de los mundos rurales donde hay transformaciones. Sí, yo decía al final de la presentación que las mujeres en los mundos rurales además se vuelven cuidadoras del territorio, ¿no? Y muchas de las defensoras y además muchas de las que han sido asesinadas son mujeres por estas industrias extractivas y muchas mujeres campesinas e indígenas. Eso es una realidad y ahí están los datos también de Global Witness que no lo presentan, ¿no? Muchas son mujeres. Pero también hay una situación, o sea, son las defensoras, pero también hay una situación que pervive, ¿no? Y ahí ya hemos en algún otro momento tenido alguna diferencia el doctor Barkin y yo. También dentro de los espacios que están trabajando, por ejemplo, el Equilaltic y el Equilcuxelajal, del buen vivir en los mundos rurales, también hay desigualdades, ¿no? O sea, incluso varias de las compañeras decían, no hay buen vivir mientras no modifiquemos estas realidades de desigualdad de género que tenemos. Y tenemos algunas tesis aquí también hablando de lo que comentabas, ¿no? De las tesis a nivel maestría, que también presentan estas desigualdades y en esta lucha, dentro de la lucha que dan las mujeres, ¿no? O sea, para hablar del buen vivir, tendríamos que modificar esto, que el mundo rural no es la excepción. También se viven ahí esta situación de desigualdades y podríamos profundizar en otras cuestiones que se viven, ¿no? En estos territorios, pero yo les compartí, digo, no les compartí a los que están en el Zoom, pero a los que estamos en el seminario, en el área, perdón, les compartí en diciembre este trabajo que fuimos a hacer a la montaña de Guerrero. Sí. Y en la montaña de Guerrero lo que encontramos, o sea, yo quería específicamente trabajar con las mujeres, ¿no? O sea, de ver qué era lo que estaban viviendo ahí estas compañeras allá. Y una situación que les compartí en uno de los videos sobre las mujeres, que, bueno, además de ser mujeres, son pobres, son indígenas, son tejedoras, son migrantes, son jornaleras, es que una situación de entre queja, ¿no? Y realidad es que decían, nos vamos a los campos agrícolas y allá pues vivimos situaciones sumamente complicadas, porque además de todo el trabajo a destajo que tenemos que hacer, las 80 cubetas que tenemos que juntar, ¿no? Diariamente, tenemos que llegar a las casas y hacer la comida y cuidar a los hijos y lavar la ropa y ta, 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 ¿no? O sea, es decir, además de todo el régimen, digamos, que les cae encima del porfiriato que nosotros comentamos, que no se fue, pues viven la situación de los cuidados ahí, ¿no? O sea, entonces no se libran, ¿no? Al contrario, se agudizan incluso por lo que tienen que vivir con los patrones, ¿no? Por lo que tienen con los enganchadores, por lo que viven como mujeres. Y lo que documentaba el Centro de Derechos Humanos Tlachinola, ¿no? De la montaña, que hay momentos en que migran muchísimas mujeres, ¿no? Y los datos que nosotros recabamos a partir del Tlachinolan y la Casa del Migrante, todos de pueblos indígenas, ¿no? Todos, y todos dedicados al mundo rural, es que no son menos las mujeres que migran, ¿no? O sea, ellas también están 50%, 50%, o hay momentos en que migran más mujeres, ¿no? Entonces, esas... ¿Que emigran hacia Estados Unidos? no, en México, Ah, a México, ajá. ok. Entonces, Que se salen de la sierra. sí, que dadas las condiciones de pobreza extrema de la montaña de Guerrero, es los lugares más pobres de todo el país, 99.7% son pobres, ¿no? Y las mujeres son más pobres que los hombres, también eso documentamos, ¿no? Entonces,
la situación es que ahí tampoco se modifica, ¿no? O sea, es decir, en los territorios donde las mujeres están viviendo unas luchas muy importantes y con muchos avances por el territorio y por el Lequilaltic, el Lequilcuchlejal, el buen vivir, esto que decimos, hay avances, pero no está completamente esto superado. Y en estos territorios las situaciones de desigualdad son inmensas, así inmensas, ¿no? Dicho por ellas. Y yo iba a seleccionar un fragmento de esto que les estoy diciendo de las entrevistas, ¿no? Pero lo tienen, lo podemos compartir con los compañeros que nos están siguiendo, de lo que ellas dicen que tienen que ir a hacer allá, ¿no? El cuidado que se intensifica en este espacio, además de los maltratos. Entonces, eso es a partir de lo que decía el doctor Barkin. Y lo otro, sí, es una encuesta que va haciendo INEGI y ahí está la metodología ahí donde yo les comparto, pero más allá de la encuesta salud, las realidades, ¿no? Las realidades desde estos territorios en los que estamos trabajando ya también desde hace varios años, ¿no? Y que no dejamos de trabajar en ellos. Luego, lo otro que decía Claudia, muchas gracias, Clau, esta parte que a mí me parece ahí un elemento central, ¿no? O sea, las mujeres, la doble o triple jornada que tenemos que realizar, digo, tenemos que realizar varios, somos madres, y pues lo que implica eso de ser madre, yo digo que este es de alto impacto, ¿no? Y que realmente, pues sí, para estar en el mundo laboral, pues sí tienes que una doble o una triple jornada, ¿no? Y eso es una de las realidades que también pues visibiliza Corina Rodríguez también en este y en otros textos, ¿no? O sea, quieres entrar, o sea, necesitas entrar, pues entonces te tienes que sacrificar más, ¿no? O sea, es un sacrificio, me acuerdo que con Ana platicábamos si era un sacrificio, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y pues sí es un sacrificio, ¿no? O sea, mientras, yo me acuerdo que les preguntábamos a unos niños, bueno, ¿qué hace tu mamá cuando llega a la casa? ¿Y qué hace tu papá? Y mi papá llega a dormir, ¿no? Y mi mamá pues a trabajar, ¿no? O sea, es que es una situación real, ¿no? O sea, entonces implica un mayor sacrificio y una doble o triple jornada. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, por eso lo vemos hasta con las estudiantes con las que nos toca convivir y que pues están o que tienen un hijo, o que están embarazadas, también lo que tienen que vivir, ¿no? Como estudiantes. O como compañeras lo vemos, ¿no? Luego hemos estado compartiendo alguna mesa en algún espacio académico y estamos mandando, ¿no? Hay que comprar el pollo porque se tiene que, ¿no? Sí. O hay que, ¿no? O sea, porque así estamos, ¿no? O sea, y salimos de aquí y hay que ir a hacer la despensa y hay que, lo que decías, claro, a mí a todas yo creo que nos reflejamos ahí, ¿no? Entonces, podamos o no podamos, entonces incluso pagarle a alguien que también a su vez tiene que dejar encargado a sus hijos y que a la vez tiene que ella llegar y hacer trabajo, o sea, esto no se libra. Pero lo otro que me parece también muy importante y que se teje con el comentario que también hacía Giovanna, es sobre a quién le corresponde esto, ¿no? O sea, quién? O sea, es un trabajo que se le ha delegado a la mujer, que no le corresponde exclusivamente a la mujer, que debería ser un trabajo compartido, pero que no lo es todavía, ¿no? Y entonces aquí todo el debate también de lo público, ¿no? De la política pública de la que habla Corina Rodríguez y de lo que es los sistemas nacionales de cuidados, ¿no? De quiénes son los que tendrían que entrar aquí, si es el gobierno, es el mercado, además de las familias, que debería ser un trabajo compartido. Y es un tema, pues, que no está acabado. Si yo pensaba, si le preguntamos a Milei qué opina de este tema, pues ya ven que el Ministerio de las Mujeres lo tiró a la basura, ¿no? Fue uno de los primeros ministerios que tiró a la basura, ¿no? O sea, para él no hay, incluso no existe la desigualdad de género, no existe, ¿no? Entonces, y pensando en él que es un economista, ¿no? Es un anarcocapitalista, ¿qué pensaría ese tipo de economistas? O pensando en un economista clásico, neoclásico, que para él lo que es la crítica que le hace Corina, ¿no? O sea, el centro es el hombre económico, es el racional, el hombre, ¿no? Entonces, pues realmente también ellos dirían, pues que dejárselo al mercado, pagar. Pero aquí me parece que también hay una apuesta también por lo público, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto que hemos iniciado en México, que va iniciando el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Nunca se había
hablado de eso antes o sea, de esta manera como se está hablando ahora, antes de tener a la primera presidenta, ¿no? Entonces, eso me parece que va iniciando. Estamos muy lejos de otras naciones, pero es un proceso que tenemos que ir visibilizando y tomando acciones, ¿no? Y yo creo que muchos, o sea, por ejemplo, pues yo creo que yo incluso soy producto de eso, ¿no? Mi madre, cuando yo estaba embarazada de mí, estaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el CCH, y yo creo que si no hubieran existido las guarderías, pues yo no hubiera sobrevivido y mi madre no hubiera podido acabar su licenciatura, bueno, su CCH, y luego estudió sociología. Y yo soy producto también de eso, ¿no? De una guardería pública, de la SEP, y también de eso se trata, ¿no? O sea, de cómo apoyamos a las mujeres para que puedan seguir, si tienen la intención de seguir estudiando, de desarrollar. Claro, después vienen las secuelas, no, es cierto, ¿no? Estas secuelas también es de broma, ¿no? Ya, las secuelas emocionales del abandono. Pero, pues todo esto que tenemos que discutir y lo público para mí sí es algo importante, ¿no? De cómo se estaría entonces apoyando a partir de un gasto público a las mujeres. Y también ese es otro debate que tenemos los y las economistas y desde otras disciplinas, de que quién tiene que, ya vimos que las familias se tiene que modificar. Digo, eso de se tiene, quién sabe cómo se va a modificar, sobre todo en un contexto machista también, ¿no? Y de mucha misoginia, ¿no? Donde dice, bueno, pues a quien le toca lavar a la mujer, ¿no? O sea, sí, entonces, ¿cómo ir modificando esto? Y a la vez, ¿cómo ir fortaleciendo también estos otros espacios públicos, ¿no? Y también está el mercado. También el mercado ofrece también estos servicios, pero bueno, cada quien tiene su posición. Y lo otro que yo también comentaba, también verlo desde un ámbito de lo que implica para el capital no visibilizar esto, ¿no? O sea, es decir, reproducir y cuidar y mantener por años a la futura fuerza de trabajo, pues el capital lo invisibiliza, ¿no? No lo toma en cuenta, no lo... entonces, por eso también ahí entra no solamente la parte digamos, clásica, keynesiana, sino también toda la parte de la crítica de economía política y de la esfera reproductiva, ¿no? Y por eso decía qué importante es el trabajo que han hecho durante décadas las mujeres feministas marxistas, ¿no? Porque también han estado denunciando esto, pues, desde hace ya muchos años. Bueno, espero haber contestado. Quisiera decir unos comentarios solamente. Ahorita nada más, oye, regreso. Sí. Eh, muchas gracias. Vamos a continuar. Voy a permitirme leer unos comentarios que están aquí en el chat, que son preguntas también, Violeta. Le cedo la palabra a Margarita y posteriormente cerramos con Alan para esta segunda ronda. Y bueno, Abril comenta felicidades por la presentación, interesante el texto, los datos comparativos entre hombres y mujeres respecto del costo económico de los cuidados. Resulta poco sorprendente, pero muy esclarecedor. Francisco Javier Escobedo pregunta, ahorita se me fue ahorita regresa aquí lo veo. A ver. Ah. Francisco Javier Escobedo pregunta, ¿qué opinan de lo apuntado por Silvia Federici con respecto a la necesidad de la lucha de las mujeres contra la ideología capitalista que equipara la falta de salario y un bajo desarrollo tecnológico con un retraso político y con falta de capacidad, ya que tal planteamiento muestra una postura negativa al aceptar el supuesto de que son trabajadoras no asalariadas o con un supuesto menor desarrollo tecnológico? A su vez, ¿qué efectos tiene esa segmentación del trabajo del hogar con respecto al conjunto del trabajo asalariado? ¿Y cómo se puede avanzar hacia un reconocimiento jurídico, político y económico de los cuidados del hogar? Hay otra pregunta de Gabriela.
¿Qué papel juega en este debate la construcción de nuevas masculinidades? Y María José señala, hay autoras como Maya Orozco que desde la economía feminista proponen modelos económicos muy complejos en donde se pone la vida y su sostenibilidad en el centro, dejando de lado este modelo de acumulación de capital. Son propuestas complejas que invitan a la reflexión y al cambio de nuestro sistema actual. Tiene un video en YouTube y bueno, y comparte ese video para todas y todos que estamos acá presentes. Y le cedo la palabra a Margarita, nada más, no sé si nos escuches. Yo las escucho bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Quedó congeladas. Sí, no sé si es ¿yo me escucho bien? ¿Tú Ah, te escuchas bien? ¿Me ya, escuchan a mí? es que no, pero a ver, listo. Acá no te escuchamos, uy, ¿No? ¿No me escuchan? ya ahora sí, qué bueno. Ah, Ahí. súper. No, pues muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que fue me parece que es un tema súper importante y creo que, como dicen, plantea un montón de ejes de análisis. Yo comparto con Giovanna Valenti que hable preguntas para análisis más puntuales de orden cualitativo, me parece. O sea, creo que las cifras son muy esclarecedoras y agradezco muchísimo poder verlas porque, como decía Abril también, o sea, de alguna manera muestran la brutalidad y creo que es una invitación para darle densidad analítica también a un montón de fenómenos. Yo lo estaba pensando desde la educación y creo que en un primer nivel o bueno, en un primer eje quizá, hay una reflexión súper interesante o una convocatoria súper interesante y potente para pensar cómo son de manera diferenciada y desigual las trayectorias de las y los estudiantes, o sea, de las estudiantas jóvenes y de los estudiantes varones, ¿no? Y creo que como decían, en el contexto de la pandemia se alcanzaron a ver como con particular dramatismo cómo estaban siendo diferenciadas las cargas de trabajo de las mujeres y de los varones en sus trayectorias escolares en relación con las actividades de cuidado cotidianas. Creo que eso se vio con muchísima claridad, pero creo que abre entonces la perspectiva de la economía de los cuidados y de las perspectiva de las economías feministas, pues un montón de preguntas y de posibilidades para pensar cómo son de manera distinta y desigual y cómo se articulan las diferentes violencias, pues en este caso económicas, de actividades domésticas, pero también territoriales en las mujeres y en los varones en los diferentes niveles de escolaridad. Creo que ahí quedan un montón de preguntas y lo pensaba también en relación con las actividades de las docentes. Por un lado, hay muchos trabajos sobre las investigadoras, como esto que decía ahora Violeta en relación con las cifras solamente de cuál es la proporción de investigadores que ocupan los diferentes niveles del SNI, por ejemplo, pero también hay cifras que son abrumadoras en relación con las actividades específicas de docencia que ocupan las profesoras, por ejemplo, en educación básica, que la mayoría son mujeres, hasta la secundaria, y en la secundaria y bueno, en todos los niveles, en los puestos directivos, los directores de primaria, secundaria, bachillerato son más los varones, porque hay justamente también esto que Sandra Acker hablaba sobre una división sexual de las actividades educativas vinculadas a lo pedagógico, en la que recaen fundamentalmente el quehacer pedagógico de las mujeres en los niveles básicos, pero después, claro, las trayectorias directivas o de gestión escolar se mueven muy claramente hacia las actividades de los varones, ¿no? Entonces, creo que ahí se abre como un espectro para plantear justamente hipótesis y darle densidad a los análisis. Y bueno, pensaba, han publicado algunos trabajos para las trayectorias de las estudiantas Araceli Mingo del ISUE y también hay trabajos sobre las investigadoras en la UAM, Azcapotzalco, Xochimilco y Lerma y de las FES de la UNAM, que son súper interesantes, pero pienso que no necesariamente todas se han articulado hacia la idea de desigualdad y de cuidados y que en ese sentido el análisis que proponen es súper potente como para darle otro nivel de complejidad, digamos, y de comprensión a estos fenómenos. Y creo que también es súper potente por esto de la
posibilidad de articular la idea de desigualdades, cuidados, pero también la prevalencia de formas de machismo y de misoginia que operan, ¿no? O sea, en articulación y las múltiples violencias hacia las experiencias de las mujeres en los diferentes niveles. Y bueno, yo trabajo con las profesoras y los profesores de la Universidad del Pueblo Yaqui y es súper interesante y brutal cómo se articulan estas formas de violencia y las cargas de cuidado en las experiencias de las profesoras mujeres de la universidad, ¿no? Y que además ha planteado, o me parece que de alguna manera las ha llevado a plantear también la resolución de ciertas necesidades de las estudiantes, porque las yaquis, las jovencitas yaquis que están entrando a la Universidad del Pueblo Yaqui, también enfrentan condiciones muy particulares de desigualdad y de adversidad que ha hecho que las profesoras, por ejemplo, reconozcan la necesidad de que haya una guardería en la Universidad del Pueblo Yaqui porque es la edad en la que las jovencitas suelen empezar a formar familia, ¿no? Y embarazarse. Y entonces como esas preguntas que van apareciendo dentro del cuerpo de profesoras y que hasta ahora parece que están teniendo poco eco, digamos, en la dirección de la universidad en su gen. Entonces, bueno, solo para decir que me parece súper potente la charla de hoy y que está este otro texto que coordinó Corina Rodríguez con Cristina Carrasco de Voces desde las economías feministas, en la que creo que abona a lo que planteaban en la recuperación de múltiples debates y experiencias de los cuidados vinculadas a los territorios, a las luchas de las mujeres, pero también a espacios de la política pública. Y bueno, solo para cerrar, creo que lo que dice Claudia Díaz me parece que abre la pregunta sobre la necesidad de hacer investigaciones que también nos permitan tener más claridad para definir de los cuidados, cuáles son aquellas condiciones que deberían de atenderse o los ámbitos que deberían de atenderse desde la política pública para generar mejores condiciones para las actividades de cuidado y cuáles son las condiciones que deberían de construirse desde el trabajo comunitario y colectivo. Yo creo que ahí hay un debate que siempre es muy tenso y que es importante o que se podríamos abonar desde el análisis desde investigaciones específicas. Así que pues muchas gracias y gracias por la discusión y el debate. Muchas gracias. Margarita, vamos a cerrar esta ronda con Alan y nuevamente cedemos la palabra a Violeta. Adelante, Alan. Sí, únicamente para compartir un poquito de la información. Bueno, aquí tengo dos textos que me parecen importantes. Déjame ver si lo puedo compartir. Mm, ok. ¿Le podría pasar mi... Nada más que sí, no. O después lo compartimos. Sí, Bueno, después los comparto. Pero bueno, al menos son dos textos que me parecen interesantes. Al menos uno es de Colegio de México, que habla sobre las persistencias y cambios acerca de a la historia de las mujeres en México. Este texto me parece muy importante porque al menos nos habla de cómo ha cambiado estas relaciones entre hombres y mujeres. Y otro texto, hay dos textos que me parecen también interesantes. Al menos uno que es el del pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latinoamericano, pero específicamente del feminismo filosófico. Esta parte me parece importante porque al menos habla de cómo la construcción del conocimiento ha sido, digamos, expulsado por parte de las mujeres. O sea, se le ha dejado de lado muchas partes esta cuestión de qué sucede con las mujeres en la academia. Entonces, es un punto que a mí me parece importante, al menos de la filosofía o al menos desde el punto de vista de cómo se ha generado o qué papel ha tenido la mujer en torno al conocimiento. Ese es un tema importante. Y el segundo, pues bueno, efectivamente la persistencia y el cambio del que les mencioné, sobre, bueno, de todos estos cambios que hemos mencionado. Bien. Gracias, Alan. ¿Nos los pasas? Sí, Son dos tesis, ahí se los dejo, pero esas partes particulares sobre el feminismo y al menos de la relación de la mujer con el conocimiento y cómo ha cambiado estas relaciones en México, me parece que son importantes. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias, muy interesante también lo que decía ahorita Alan y los comentarios. Y justo, ¿no? De esto último que decía ahorita Alan, nada más para dar los datos, ¿no? Y que vayamos viendo también, hablando de las realidades que vivimos dentro de la academia. De acuerdo al último informe de gobierno del 2025, los profesores eméritos, el 27.1% son mujeres,
y el de hombres 72.9% del Sistema Nacional de Investigadores. Es la misma brecha, ¿no? Eso no coincide, ¿no? Ajá, de nivel 3, 27.6% son mujeres y 72.4% son hombres. O sea, es como los datos ahí, tenemos menos tiempo o implica la doble o triple jornada. Ah, ¿quieres escribir? Bueno, pues de 2 a 3 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, ¿no? O sea, no duermes porque tienes que, entonces, que escribir, que estudiar. Y pues sí, entonces, la realidad es esto que decía ahorita, pues bueno, siguen también, los datos siguen diciendo ahí mucho, pero otra vez más allá de los datos, lo que vivimos de manera cotidiana, acá viéndola con otras colegas, y bueno, pues esas son parte de las realidades, ¿no? Bueno, esto que estaba comentando en un principio Francisco, él preguntaba sobre, yo me perdí un poquito, pero en la primera parte que él decía de Silvia Federici, ¿no? Que es una de las autoras que pues más se recurre, ¿no? Por el estudio también desde un punto de vista marxista, ¿no? Desde la acumulación originaria, y a mí me parece muy importante rescatarla, ¿no? Yo hace rato rescataba, digo, en otro contexto a Simone de Beauvoir, pero también me parecería ella una clásica que tenemos que seguir, y viendo también pues cómo esta situación de desigualdad pues se origina también desde que nace el capital, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que ponemos poca atención, pero que a mí me parece importante nombrarlo hoy día o traerlo, es cómo se analiza, incluso en el texto del propio capítulo 24 de la acumulación originaria de Marx, cómo se analiza a las mujeres, ¿no? O sea, cómo se ponen a las mujeres. Y una cuestión que vemos en acumulación originaria en el capítulo 24 de Marx es que a quienes se les quema vivas en este proceso de acumulación originaria son a las mujeres, ¿no? Y poco se pone atención, digo, Silvia Federici pone el énfasis en todo este predominio de los hombres en este proceso también de acumulación originaria, pero en esta otra parte de que son ellas a las que se les prende fuego y que después eso lo vamos a ver como una forma inherente también del capital, ¿no? La agresión que van a sufrir permanentemente las mujeres y las violencias, como lo estaban ya mencionando ahorita ustedes también. Entonces, yo diría que también en el otro seminario que hagamos, metamos a Silvia Federici, ¿no? ¿Por qué no a Simone de Beauvoir, ¿no? Que ese fue yo el primer texto, el segundo texto que leí cuando entré al CCH, ¿no? Entonces, me marcó y creo que pudiéramos rescatarlas para el siguiente seminario. Y lo que dice también Gaby de las nuevas masculinidades, pues también aquí juegan un papel muy importante. Sin embargo, pues es algo que todavía está en términos marginales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos dos hombres, ¿no? Yo le preguntaría a Alan o al doctor Barkin si han tomado algún taller de masculinidad, ¿no? A lo mejor Alan dice que sí, ¿no? Sí. El doctor Barkin, bueno, pues es una cuestión, ellos son la excepción, ¿no? O sea, es nuestro 100% del estudio que estamos haciendo aquí, sí, ellos son, ¿no? Pero por lo general no. O sea, por lo general la cuestión de las nuevas masculinidades está ajena a los hombres y luego ellos se rehúsan, ¿no? Incluso hay una situación, un posicionamiento ahí desde el machismo, decir, no, yo, ¿por qué vamos a...? Y lo hemos visto en algunos momentos en que abrimos este tema, mi experiencia, ¿no? Una vez que gana la Premio Nobel de Economía, Claude Goldin, plantearlo en las clases y ver la incomodidad de varios hombres, ¿no? Entonces, no es un tema fácil, es un tema que también lo tratamos en las aulas y que también genera ciertas incomodidades ahí. Pero bueno, qué bueno que nosotros lo podamos discutir. Es que gracias, Gaby. Y la intervención de Margarita es muy interesante, ¿no? Le agradecemos mucho a Margarita también este análisis que hace desde también lo que pone las trayectorias de las estudiantes, bueno, y toda la generación que va a haber también de desigualdad. Y yo le agregaría ahí el tema de pobreza, ¿no? O sea, porque también la autora habla, sí, de como esta división social del cuidado va a generar desigualdades, pero también pobrezas, ¿no? Cuando la mujer no puede tener acceso igual que el hombre al mundo laboral y no recibe ingreso, esta gráfica que nos da INEGI,
bueno, pues entonces vemos que la pobreza también se va haciendo cada vez más grande y la desigualdad se va haciendo mayúscula, ¿no? Entonces, pues es una intervención muy, muy interesante la de Margarita. Y bueno, pues yo agradezco, espero haber contestado. Y bueno, yo no iba a contestar nada, más bien iba a reflexionar. Tendríamos que invitar después a Corina, ¿no? Yo dije, la tendríamos que invitar, ¿no? Sería buenísimo después buscarla e entrevistarla, ¿no? Por su. Ujú. Es mexicana. No, Argentina. Bueno, Adelante, profe. A mí me llama la atención la ausencia en tu presentación, se entiende, pero la discusión en el IAFE, que es la Organización Internacional de Estudios de Economistas Feministas, es mucho más militante de lo que suele haber en presentaciones solamente de la literatura. Lo que Margarita presentó de los yaquis es horrorífico, en cierto sentido. Me llamó la atención porque la diferencia en la intercultural de Purépecha es muy diferente. Y lo ve distinto un hombre que una mujer. ¿Cómo? Que lo ve distinto un hombre que una mujer. A lo mejor sí, pero la presentación por las mujeres profesores en la intercultural de Purépecha ha enfatizado la forma en que las estudiantes jóvenes están entrando no es mi análisis, yo no he entrado profesionalmente en esta institución, pero según me cuentan las mujeres profesores allá, están logrando superar este proceso dentro de la población purépecha. Yo no soy testigo de primera mano de esto, pero sí soy participante en lo que está pasando en Cherán y en las 29 comunidades que se han asociado a Cherán. Y allá se ve muy claramente un compromiso cultural de retomar una igualdad, no solamente en términos formales, sino en una igualdad en distintos tipos. Y eso lo hacen a través de la creación de instituciones que asumen responsabilidad colectiva para muchas de las labores que tienen las mujeres normalmente en sus hogares. Otra vez, yo estoy reportando lo que me reportan. Tengo la ventaja de cierta confianza con la gente allá. Pero quiero regresar a la primera parte. A mí me encantaría no solamente tener un reporte de este tipo de análisis de Corina que tú has presentado aquí, sino a los análisis de qué ha sido el impacto de IAFE, del Grupo Internacional, en términos del diseño de los currícula en las instituciones donde ellas han logrado. Me llama la atención porque aquí en la UAM somos un desastre. Bueno, en economía. Es decir, nuestro departamento es un verdadero desastre. Erika Carcaño, que mencioné antes, ha tratado de ofrecer conferencias o participar en módulos y fueron rechazados por el Comité de Rediseño. Y
y es un problema. Lo mismo tenemos con la idea de ecología. Fue completamente eliminado, bueno, no eliminado, fue no incluido en la reforma del currículum, la propuesta del nuevo currículum del departamento. Y Xochimilco es más diverso que los otros cuatro unidades. Y también pienso en la Facultad de Economía, ¿no? Que ahora está Bueno, dirigida por una eso, mujer. de hablar. ¿Quién reacciona, Violeta? No, porque realmente el objetivo era analizar el texto de Corina, ¿no? Era Sí. el objetivo de Corina Rodríguez y ese era el objetivo central. Y bueno, pues eso ya después podemos hacer propuestas de que hacia dónde seguir y en otros momentos centrar a esto que decían, bueno, incluso lo que decían los compañeros que están allá y también los textos que tú proponías, ¿no? Creo que después podíamos ampliar, ¿no? Bueno. Bueno, pues muchas gracias, por habernos acompañado en esta sesión. Como lo hemos comentado, parte del interés de este seminario es profundizar en las distintas perspectivas o dimensiones que puede tener un fenómeno como la desigualdad y desde visiones plurales y posiciones epistemológicas y ontológicas sobre este objeto de estudio. Lo que hemos discutido hoy, pues sin duda no es un debate que se cierre, que seguramente cuando repensemos en los productos que puede generar este seminario, esta discusión tiene que estar presente y hacer el esfuerzo también por construir propuestas. Yo me quedo pensando a veces en las dificultades cuando pensamos en términos macros como la construcción de un sistema nacional de cuidados, pero también en espacios micros. Ya el hecho me parece, de reconocer estas diferencias, de asumirlas y de poder desde nuestros espacios reaprender también, que me parece un punto importante. Son pasos que nos van acercando desde los desde los microespacios a sociedades también más igualitarias, que es parte de la propuesta de este seminario. Entonces, damos por finalizada la sesión de hoy, que ha sido muy nutrida, y les invitamos a acompañarnos en la sesión del 9 de febrero. Vamos a discutir un texto de Charles Tilly, el capítulo 1, la desigualdad persistente. Y bueno, invitarlas e invitarlos a seguir en este espacio de construcción colectiva, académica. Y bueno, nos vemos pronto, colegas, y que tengan un excelente 2026. Sí, bueno, ya nos vamos porque salen nuestros hijos de la escuela, entonces ya nos vamos. Llama la atención cada vez que tú y yo hablamos, estás hablando de las 3 o 4 Gracias.